Desde la sede del Palacio de Congresos de Valencia estamos ya plenamente inmersos en esta edición número 38 del Congreso de la SERAM, de la Sociedad Española de Radiología Médica. Un congreso que se está celebrando entre los días 20 y 23 de mayo aquí en Valencia. Este encuentro es un encuentro, podemos decir, el más importante para la radiología española y representa una oportunidad excepcional para compartir conocimientos, para fomentar la colaboración a nivel interdisciplinar y, por supuesto, avanzar en el desarrollo de esta especialidad. El programa científico ha sido diseñado para ofrecer formación de calidad a todos los profesionales implicados en la imagen médica, incluyendo, evidentemente, radiólogos, residentes, técnicos, personal de enfermería y estudiantes. Diferentes sesiones científicas, talleres, debates, mesas redondas y actividades interactivas. En base a todo este contexto, el Congreso tiene como objetivo promover la transversalidad entre las distintas subespecialidades y el aprendizaje colaborativo. Y, por supuesto, todo esto ocurre aquí en Valencia, como he dicho, en el Palacio de Congresos de Valencia. Valencia es una ciudad vibrante, una ciudad acogedora, que ofrece sin duda el entorno ideal para este encuentro. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Totalmente. ¿Verdad que sí? El doctor Pablo Valdés Solís, que nos acompaña en esta entrevista, es jefe de servicio del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, en Asturias, ¿correcto? Totalmente correcto. Y además expresidente de la Sociedad Española de Radiología Médica y también de la Sociedad Española de Gestión y Calidad en Radiología, que es, digamos, una sección de la SERAM. Sí, la sección que trata precisamente de esos temas, ¿no? De temas transversales, de gestión, de calidad, ahora mucha incidencia en seguridad y en el trato con el paciente. Eso lo intentamos que sea transversal a todo el resto de las secciones de la SERAM. Muy bien, el doctor va a tener y está teniendo ya, y ha tenido ya una participación muy directa en este congreso. Por ejemplo, ayer ya tuviste una primera intervención, ¿verdad? Sí, ayer fue el tema dentro del grupo de gestión y calidad, una mesa redonda de seguridad, que es uno de los temas fundamentales ahora mismo en la radiología, y a mí me tocó hablar de actualización de la seguridad en la resonancia magnética, que es un punto que la gente se olvida y que es uno de los puntos de posibles fallos de seguridad en el servicio de radiología. Pues si te parece, vamos a entrar, aunque sea brevemente, en este concepto, aunque el eje central de esta entrevista va a estar centrado en esa guía de gestión y calidad en radiología que vas a presentar esta tarde aquí en el Congreso y que nosotros vamos a hacer un pequeño avance, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Esta guía todas las sociedades científicas en general siempre hay un cuerpo, pues cómo gestionar los servicios, cómo tratar al paciente, cómo hacer las cosas con seguridad y una documentación. Aquí hay una guía de la que se parte de los años, pero que ya tiene 25 años, un cuarto de siglo, entonces había que actualizarla. Bien. Como cada 2-3 años la SERAM organiza un curso que dirigí yo a lo largo de este año, aprovechamos los contenidos del curso con los mismos autores para dar un empujón más y hacer la guía. Porque ahora me gustaría, doctor, volver hacia atrás, en el sentido temporal, en tu intervención de ayer, sobre la seguridad en resonancia magnética, que fue, como has dicho, tu primera intervención. Si se habla de... Perdona la pregunta, si se habla de seguridad es que puede existir una cierta inseguridad. Totalmente. Vamos a explicarlo esto. Claro, no. Lo primero, el primer mensaje, las exploraciones que se hacen en radiología son seguras. Sí. Segundo mensaje, toda cosa siempre que haces algo es como cuando conduces, siempre estás expuesto a un riesgo. Entonces la obligación, y de ahí el objetivo de estas charlas y de la guía y de toda la documentación, es que ese riesgo sea lo menor posible y que el paciente asuma que puede haber algún riesgo. Ayer la charla fue un poco actualizar los últimos conceptos de seguridad, que es intentar buscar un nivel superior de seguridad. Ya no hasta ahora siempre nos basamos en hacer barreras, en poner filtros, que solo entre en la sala, porque el problema de la resonancia magnética es que son unos campos magnéticos tan grandes, hay lo que se llama el efecto proyectil, que alguien entre con un metal. Eso sale los vídeos en YouTube. Exactamente. Y se mueva y de repente te atrape, como es un proyectil totalmente. No, el otro día vi uno de estos vídeos y es alucinante. Espectacular, además espectacular, que si entra una cosa metálica y se queda pegada al imán, es tan potente que tienes que parar la máquina y puedes estar 2 o 3 días sin parar la máquina. Por supuesto, lo gordo es
que afecta a un paciente y le produce una lesión, ¿no? Entonces eso afortunadamente pasa muy poco. Pues la filosofía clásica de seguridad es poner barreras para que esto no pase. Y entonces ya un poco el sentido de la charla de ayer fue buscar un poco más, y es cómo diseñamos sistemas, no que eviten el fallo, sino que sean cada vez mejores y cada vez consigan mejores resultados, incluso en situaciones de estrés, en pacientes vulnerables, tener en cuenta la inteligencia artificial que está entrando, los temas de ciberseguridad, son los temas como más actuales de resonancia, que fue un poco el objetivo de la charla de ayer. Claro, evidentemente, como dice el doctor, riesgos siempre van a haber, porque la resonancia magnética perfecta no existe todavía. Quizá en un futuro eso quede resuelto, pero para el paciente lo que sí que es cierto que un perfil de prueba como esta, aún a día de hoy, genera cierta reticencia, Cuando el médico prescribe una resonancia magnética, según qué perfil de paciente, no lo tiene muy claro por aquello de la radiación, en fin, ¿este tema está prácticamente resuelto? Lo fundamental es informar a toda la ciudadanía de la seguridad de las pruebas y de cómo estamos poniendo mecanismos para que el riesgo no llegue al paciente. O sea, el riesgo existe, lo que pasa es que tú lo haces poner barreras para que, aunque haya una situación de riesgo, el paciente al final no se ve en peligro. Por tanto, el riesgo, digamos que a día de hoy, con la tecnología avanzada que tenemos, no está excluido, pero es mínimo. Hacemos miles y miles de resonancias magnéticas, radiografías, y efectos de estos problemas hay poquísimos. Por eso, el objetivo de la guía de la formación es poner todas las medidas para que una situación que es como conducir. Si tú sigues los códigos, es muy poco probable que te pase un accidente. Pues eso es un poco parecido. Bien, una curiosidad. En el espacio temporal, ¿cada cuánto tiempo debería espaciarse una prueba de estas características? De eso depende. Por ejemplo, en resonancia magnética, si vas a meter gadolinio, un contraste, se recomienda esperar 24 o 48 horas. Para la siguiente. Para la siguiente, si tienes que volver a meter contraste. La resonancia magnética, los efectos que tiene el campo magnético es muy segura. O sea, no es como la radiación. Las radiaciones del escáner o de la radiología convencional, sobre todo el escáner, sí tienen su riesgo. La resonancia magnética, quitando niños muy pequeños, que puede afectarles al desarrollo neurovestibular y demás, no son totalmente seguras. Te puedes hacer todas las resonancias magnéticas. Otra cosa es que sean necesarias. Hacemos demasiadas pruebas, pero es completamente segura. Claro, es que me generas muchas preguntas, pero vamos a intentar limitarlas en el tiempo. ¿Se prescriben todavía muchas pruebas, entre comillas, innecesarias? Sí, eso está de todo, eso está ya descrito por la OMS, está analizado, y sabemos que hay muchísimas pruebas que no. Ahora lo que estamos intentando es buscar la radiología que aporte valor, es decir, hacer las pruebas que sean necesarias para el paciente, sobre todo para evitar que se exponga a un riesgo. Sí que es verdad que hay muchos pacientes que casi exigen la prueba. Digo, me duele esto, voy a hacerme una resonancia. Cuando lo que hay que a veces explicar, le digo, es que da igual que le hagas la resonancia o no, porque al final el manejo va a ser el mismo. Entonces esa es lo que tenemos que trabajar mucho con los médicos que piden la prueba y la educación a la ciudadanía, para que el paciente entienda que a veces hacer más no es hacerlo mejor. Claro, es decir, que entiendo que en ocasiones puede ser el propio radiólogo quien le comente al especialista que ha prescrito esa prueba, que esa prueba no aporta nada. Claro, de hecho incluso en la guía tenemos capítulos dedicados a eso, es decir, lo que se llama la adecuación de la prueba, que es tú hacer procedimientos, hacer documentos, llegar a consensos, para decir, y además hay muchas guías publicadas, esta prueba está demostrado que no aporta valor, pues no la vamos a hacer. Claro, cada paciente es distinto. Sí. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, otra cuestión que has comentado, que es el tema que no tiene tanto que ver con la tecnología propia de la resonancia, sino con el protocolo que hay que seguir. El tema del contraste. ¿Por qué hay tantos pacientes que le tienen miedo al contraste? Probablemente porque no hayamos explicado bien las cosas. El contraste es un medicamento como cualquier otro, que como cualquier medicamento tiene riesgos. Lo que pasa es que los contrastes son muy seguros, son unos medicamentos que tienen poquísimas reacciones y poquísimos efectos secundarios. El problema es verdad que son muy espectaculares, pero también te puede pasar con un nolotil o con un antibiótico. Entonces lo que hay que hacer es, antes de meter el contraste, unos filtros de seguridad, unos cuestionarios de seguridad y hacerlo bien. Si lo haces bien, la probabilidad de que te pase algo... Pero eso se hace, perdona, eso se hace. Eso, en todos los servicios tienen que tener unas prácticas seguras. De hecho, en la guía hay un capítulo expreso de los contrastes, de que hacer unos cuestionarios de seguridad, hay que seleccionar los pacientes a los que les puedes meter el contraste y los que no, y los pacientes de riesgo, cumpliendo la ley, hacer un consentimiento informado. Y siempre hay que informar al paciente de los riesgos. Lo que más impresiona, hablando de este tema, es que, ese contraste se inyecta en vena.
normalmente. Sí. Eso es lo que genera cierta reticencia, ¿verdad? Pero insisto, normalmente tú entras en un hospital y te van a inyectar muchísimos medicamentos. Claro. Y estos son de los medicamentos más seguros. Se inyectan millones al año y reacciones hay una cada millón, gordas, menores hay muchas. Y las menores, y además no solo eso, todos los servicios de radiología tienen sus mecanismos puestos para detectar las posibles reacciones y tratarlas. Entonces, afortunadamente, inyectamos miles de contrastes y reacciones hay, poquísimas. Bien. El riesgo nunca está excluido, pero es un porcentaje bajísimo. Bien, el tema de la seguridad en resonancia magnética creo que ha quedado bastante bien resumido, doctor. Vamos a hablar de una mesa redonda. Lo de la guía lo dejamos para el final, porque va a ser un poco más extenso. Vamos a hablar de una mesa redonda que tienes prevista para comentar cómo, de qué manera se debe o se debería organizar el concepto de radiología de urgencia. Sí. Vamos a explicarlo. Eso es un tema, yo creo que es de los más complicados. De hecho, ahora todas las movilizaciones que están viendo médicas, de las guardias y demás, van un poco en eso, ¿no? Hay que tener claro, la radiología es una especialidad básica en la atención sanitaria. No puede funcionar una urgencia sin un radiólogo presente. Claro. Entonces, tenemos que estar disponibles 24 horas diarias, los 7 días de la semana. Bien, esto es importante remarcarlo. Es decir, en cualquier servicio de urgencias existe la presencia sí o sí de un radiólogo. Existe radiología urgente. Que no es lo mismo. No es lo mismo, es decir, puedes tener un radiólogo, depende de la... Yo voy a hablar en concreto, voy a hablar de los hospitales medianos y pequeños, que a veces es lo más complejo. Sí. Porque puede haber distintas formas de organizar en función de tu hospital. La radiología urgente está siempre presente. Puedes tener un radiólogo presencial, que es en la mayoría de los casos, ¿sí? Puedes tener un radiólogo localizado, que es en los hospitales pequeños, por ejemplo, por la noche. Bien. Entonces, hay un problema gordo, haces un escáner, el radiólogo está en su casa, lo puede informar desde la casa o ir al hospital. Sí. En los hospitales de medianos y grandes hay un radiólogo presencial que está pendiente del proceso asistencial, decide la prueba que se hace la prueba y le informa. Bien, en un servicio de urgencias existen, evidentemente, ahí sí que están disponibles los técnicos, siempre, que son los que realizan la prueba, digamos, al paciente. Claro, hablamos de un servicio de urgencias, luego hay que hacer una interpretación, una lectura de esa prueba. A partir de ahí, ¿cómo funciona el protocolo? Eso es básico, ya también depende del hospital. Es decir, normalmente la radiología convencional no se suele informar toda, pues sería imposible, necesitaríamos 5 radiólogos de urgencia, entonces se informan, se revisan las que piden un médico que tenga duda. Sí que es verdad que ahora ya se están empezando a implantar sistemas de inteligencia artificial como complemento al radiólogo, y entonces el radiólogo lo que hace es decidir las ecografías, hacerlas e informarlas, supervisar los escáneres e informarlos. Y eso lo hace habitualmente presencial. Claro. No olvidemos que hablamos del concepto urgencia. Por tanto, quiere decir que cuanto antes se tenga el resultado, mejor. Normalmente hay esta recomendación desde los tiempos, ¿no? En función de la gravedad del caso y eso. Claro, entonces, antes de pasar al tema de la guía de gestión, en la organización de la radiología de urgencias, bajo tu criterio, ¿qué es lo que tendría que mejorarse? A ver, ahora lo que tenemos que, como siempre, es primero hay que intentar hacer todo, que de hecho parte de mi intervención se centra en cómo organizamos todo lo que son los procesos asistenciales, acuerdos con la urgencia, cuándo se van a hacer las cosas, qué cosas vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, las que se van a informar y las que nos informan. Pactos con nuestros centros de referencia, es decir, si tú estás en un hospital pequeño, hay determinados pacientes que igual tienen que ir a tu hospital de referencia, cuáles se mandan, cuáles no. Pactos con la gente que organiza el 061, la gente que organiza la urgencia, es decir, a determinadas patologías, no lo traigas a tu hospital, lleva ese. Eso es lo primero que hay que empezar a hacer, tu cartera de servicios y cómo lo organizas. Y luego ya internamente, pues con los técnicos, con los enfermeros, con los celadores, con todo el personal que participa, cómo diseñar todo tu flujo de trabajo para que el paciente no tenga que esperar de forma innecesaria y que sea todo lo más rápido posible. Toda esa organización, que es parte también, incluida la guía y demás, es lo que nos suele faltar en general a los radiólogos. Es decir, hacemos muy bien la asistencia y se nos olvida toda la planificación. Bueno, y esta planificación, esta organización en un servicio de urgencias, digamos, ¿que de quién depende?
de los responsables, depende de todo, porque cuando un radiólogo está de guardia es el responsable, pero eso hay que planificarlo antes, depende de acuerdos de los responsables de cada servicio, coordinación entre servicios, con las direcciones y de todo el equipo y de toda el área, porque no me vale para nada organizar yo mi unidad de rayos si no tengo en cuenta la urgencia, no tengo en cuenta un paciente de la UCI que está ingresado y hace una complicación, un paciente quirúrgico o un paciente del centro de salud que me lo van a derivar. Entonces todo eso hay que coordinarlo y esa es la dificultad, esa coordinación. Dificultad que todavía existe en la práctica diaria. La urgencia es complicadísima porque es muy exigente, es verdad que estamos faltos de recursos, faltan médicos, 24 horas es una cosa muy dura, las noches son difíciles, entonces todo eso es muy complicado. Perdona, ¿dices que faltan médicos o faltan radiólogos? Bueno, radiólogos, en mi caso, falta radiólogos, es decir, que es muy complicado. De hecho, en la ponencia hacemos el juego de cómo planificar la plantilla en función de los turnos y demás, y te das cuenta que haría falta mucho más radiólogos si quieres hacer las cosas con turnos. Una última cuestión, antes de pasar al tema de la guía. La figura del radiólogo de urgencias ¿requiere una formación especial por parte del radiólogo? Estamos en ello. De hecho, uno de los ponentes de la mesa redonda, Chema Artigas, que fue responsable de la urgencia de radiología de Zaragoza, es una de las cosas por las que está luchando. Hay una sección de urgencias en la SERAN que hacen un trabajo excelente. Entonces, claro, los hospitales grandes tienen una sección propia, que es lo ideal. Lo ideal es que haya médicos especialistas en radiología de urgencia, que es muy, muy compleja. Como no todos los hospitales pueden, lo que hay que hacer es, primero, insistir en que todos los residentes roten por la urgencia, se formen en urgencia todos, y que todos los médicos, todos se hagan guardias, hagan un mantenimiento de sus competencias para que hagan una atención de urgente de seguridad. Y eso es muy complicado. Bueno, esto es una experiencia, creo, de valor inestimable para la formación del radiólogo, ¿verdad? Sí. Bueno, y tu intervención, digamos, estrella, permíteme que lo diga, es la presentación de esta guía de gestión y calidad en radiología, que ya existe. Existe una versión del año 2020. Bien. Por tanto, vamos a hablar de una actualización. Sí. Bueno, es más que una actualización. A ver, explícanos. Esta es la guía de gestión es del año 2020, es una guía con 80 páginas, era un monográfico, era un documento fantástico que sigue siendo referencia, se cita en cualquier artículo de gestión de radiología. Lo que pasa, claro, en 25 años es un cuarto de siglo, la radiología cambió mucho. Claro. Y además tenía un enfoque como muy de gestión a nivel de organización interno, pero faltaban temas relacionados con conceptos básicos que introducimos en la guía nueva, desde la ética profesional, el trato con el paciente, la comunicación, es decir, le hicimos un enfoque muchísimo más amplio. Ahora mismo partimos de los conocimientos de los cursos de gestión que hacíamos en la SERAN, y entonces sobre el último curso que dirigí yo, fue el año pasado, acabó en enero o febrero, pues cogimos ese material, lo rediseñamos e hicimos una guía muy compleja, muy completa. Digo compleja porque es verdad que también, las dos cosas también porque fue un proyecto un proyecto ambicioso, y la verdad es que fue creciendo y al final se convirtió en yo estábamos muy orgullosos, pero un documento amplio. Una guía compleja y completa. ¿Cuánto tiempo os ha llevado o te ha llevado desarrollar esta? No lo sé, llevamos guía? En eso Primero partimos de que los ponentes son gente con mucha experiencia, mucho material, aprovechamos toda la experiencia de casi de su vida. El curso fue a lo largo del año pasado y demás. Yo lo que es el proceso editorial, que es el que llevé yo como editor, empecé en octubre, de hasta ahora y no paré, prácticamente todos los días, todos los fines de semana, horas y horas, porque es verdad que estamos hablando de una obra que va a tener al final, cuando la hagamos, unas 1.500 páginas. Bueno, esta guía, evidentemente, entiendo, doctor, que va a ser de orden interno para la SERAN, ¿no? No, la idea... A ver, está enfocada a los radiólogos, pero muchísimos temas son transversales. Y además el objetivo que tenemos, por lo menos yo lo planteé así, que yo creo que el conocimiento hay que difundirlo y que sea un conocimiento amplio. Entonces no lo vamos a cerrar a la SERAN, o por lo menos es lo que yo planteo, que se abra a los radiólogos de todo el mundo y no solo a los radiólogos. Es decir, hay temas... Los temas generales de gestión, de calidad, la bioética, comunicación con el paciente, eso le vale a cualquier médico, a cualquier profesional de la medicina. Evidentemente. Son conceptos universales, digámoslo así. Bueno, y esta guía, una vez hecha la presentación, para llevarla a la práctica, ahí va a estar un poco la clave, ¿verdad? Hombre, ¿qué expectativas tenéis?
Ahora mismo, cuando vas a hacer un proyecto de gestión para una jefatura y demás, todo el mundo está consultando la guía antigua. Entonces, la idea es que, como estos son, de hecho me pasa también que hay un artículo que tenemos, un capítulo es implantación de la inteligencia artificial. Sí. Pues ahora mismo en el Congreso que se habla de este tema, todo el mundo, oye, mira este tema, y digo, mira, esto lo estamos tratando en la guía. Es decir, esto lo contempla la guía, ¿eh? Hay un capítulo específico, además ese me tocó a mí, que Claro. es implantación de la inteligencia artificial. Bien. Que es casi como un libro, que son 80 páginas. Sí, sí. Porque es un Bueno, tema y se queda complejo. corto. Se queda corto, intentamos resumirlo. Claro. Pues, por ejemplo, alguien tiene que poner un sistema de inteligencia artificial en su servicio, la idea es que tenga esa de referencia, porque va a tener muchísima bibliografía comentada Sí. y muchas infografías para que sea muy práctica y le sirva un poco de guía. Estoy usando contrastes, tengo duda de si puedo meter este contraste, si puedo hacer Claro. lo que tengo que hacer. Un capítulo específico. Claro. Si tengo que implantar un consentimiento informado, ¿cuándo lo pongo? No, hay un capítulo de consentimiento informado. Como el tema que se planteaba antes de las radiaciones, que un paciente Sí, está preocupado, sí, sí, hay sí, un sí. tema de radioprotección específico. O sea, estamos buscando que cualquier duda de un servicio de radiología en la relación con el paciente, en la seguridad de los procesos, pues que tenga una referencia actualizada para consultarlo. ¿Existen precedentes o guías similares? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en el Congreso hay radiólogos de prácticamente medio mundo, ¿no? ¿En otros países existen guías de este perfil? Sí. Por ejemplo, un referente siempre es la Sociedad Británica o el Colegio Americano de Radiólogos, tienen guías concretas. Hay libros en general, pero yo creo que un manual completo como este, con tantos temas, que sea exhaustivo, incluya al paciente y tal, yo no lo encontré. O sea, estamos muy orgullosos porque creo que es un documento que puede ser muy innovador en ese sentido. Claro. Bueno, pues la presentación va a ser Hoy a las 3. esta tarde, por tanto, hay expectativas generadas. Estamos muy contentos. Seguro que sí. El aforo va a estar al 100%. Sí, por lo menos los autores, estamos convocados todos los autores, Por supuesto. estamos ahí, y la idea es que luego esto, ya una vez que lo acabemos, que estamos en las fases finales de editoriales, pues a mediados de junio ya esté disponible para todo el mundo. Para todo el mundo, no solo para radiólogos, ¿eh? No solo vivimos cuando el COVID, quedado claro, cuando el COVID hicimos muchísimos documentos en la SERAN y a mí me llegaban diariamente correos de medio mundo, literalmente, diciendo cómo se estaban usando los documentos que hacíamos en la SERAN. Antes de concluir, un breve apunte más, porque has hablado del tema de la bioética, que es una de las claves. ¿Qué destacarías dentro del contexto de esta presentación que vas a hacer de la guía, de lo que se dice de la bioética? De hecho, tenemos 2 capítulos de bioética, además lo digo, tenemos porque esos me tocaron a mí, porque a mí es un tema que me gusta mucho, estudié mucha bioética. Hay uno que es Introducción a la ética en radiología, de los conceptos básicos de bioética, y otro de ética profesional. Y son 2 temas muy importantes porque yo creo que estamos hablando mucho de ella y la gente no estudia. Y es verdad que en la formación del médico, ahora se estudia algo en las facultades, pero en la formación del residente no se tratan los temas de bioética, de ética profesional, que a veces es tan importante, pues por qué adelanto una cita, porque a este paciente no le comunico las cosas, la importancia de tener el paciente como el referente de todo. Y entonces la idea es eso, porque son 2 capítulos amplios, resumido todo lo que encontramos relacionado con la radiología, que hay mucho, pero hay poco publicado. E intentamos hacer 2 guías referentes para que tanto el médico residente como todos los radiólogos tengan el paciente en el centro del proceso asistencial y con una moralidad y una ética básica. Muy bien, pues allí estaremos. Esta tarde, presentación en primicia de esta guía de gestión y calidad en radiología por parte del doctor Pablo Valdés y todo el equipo, que, por cierto, 22 autores. 22 autores. Para 35 capítulos. Casi 1.500 páginas. Lo que demuestra realmente la consistencia que va a tener y esta guía. Es como yo digo, el legado de muchos radiólogos que empezaron en la gestión, en la calidad en España, y que fueron durante estos 20 años y estuvimos haciendo muchas cosas que quede un poco como legado para las futuras generaciones de radiólogos. Que va a ser un legado además importante. Por cierto, que no se me olvide, ¿cuál es llevamos ya 2 días de congreso, tú ayer ya interveniste en una de las ponencias. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué te transmite este congreso hasta ahora? Los congresos siempre son, los de la SERAN son fantásticos, como digo yo, ya no solo por el conocimiento, y sobre todo por los contactos personales, como digo yo, como recargas pilas. Vienes, coges ideas y intercambias. Eso es lo fundamental de los congresos, porque lo otro está ya en las redes. Tú puedes aprender. Aquí el factor humano. El factor humano. Y aquí el debate de la inteligencia artificial, que es un poco lo que estoy ahora, cómo se está implantando, la falsa creencia de que la inteligencia artificial va a quitar puestos a los radiólogos. Al revés, los puestos de radiólogos está creciendo de forma exponencial y seguirá haciendo falta radiólogos. Tenemos que reconvertirnos a la inteligencia artificial. Y estos son
los puntos críticos que estamos ahora y que se están tratando en el Congreso. Bien, pues nada, aquí lo dejamos. Doctor Valdés, Pablo Valdés, muchísimas gracias por compartir unos minutos de tu tiempo y, en fin, estoy convencido de ello, de que esta presentación de esta guía va a ser un completo éxito y nosotros vamos a estar ahí esta tarde para confirmarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.